Para realizar la práctica primero debemos saber qué es la densidad, cómo se mide y para qué nos sirve. Para eso primero hablaremos de sus principios. La densidad o masa específica de un cuerpo se define como su masa por unidad de volumen. Normalmente esta se expresa como kilogramos sobre metro cúbico, aunque también es muy usado los gramos sobre centímetro cúbico. La densidad puede variar por la temperatura y presión que tenga en ese mismo momento. ¿Por qué se mide la densidad? Es necesario determinar la densidad por dos razones. La primera consiste en evaluar cualitativamente un líquido, esto para saber si cumple con las normas de calidad y si nos sirve para algún proceso. La segunda es para saber la masa del líquido, ya que esta no depende de la temperatura. La densidad de cualquier sustancia depende de dos cosas: el peso de átomos que forman la sustancia y la densidad de conjuntos de los átomos y moléculas de la sustancia. Dicho esto, podemos decir que cuanto mayor es la masa de los átomos, mayor es la densidad de la sustancia. Vamos a revisar los métodos de medición de densidad. Tenemos, por ejemplo, los areómetros, que consisten en un flotador lastrado en su parte inferior con un vástago superior graduado. Este aparato se sumerge hasta que su peso es equilibrado por el líquido que desaloja, hundiéndose más cuanto menor sea la densidad del líquido. Puede graduarse en cualquiera de las unidades anteriormente vistas o en clase. Incorporándole un transductor de inductancia, la armadura fija en la parte inferior del flotador y con la bobina dispuesta en el exterior del recipiente es posible transmitir eléctricamente a distancia la densidad siempre que se mantenga una altura constante de líquido en un rebosadero. Tenemos el método de presión diferencial. En la medida de densidad por presión diferencial se fijan dos puntos, en el tanque o en una tubería vertical, y se les conecta un instrumento de presión diferencial bien directamente a través de la cámara de medida. Como la diferencia de altura se fija en el líquido, la única variable que altera la presión diferencial pues es la densidad, siempre que no varíe la temperatura. En el caso de medición directa del contenido másico mediante presión hidrostática, donde interesa la máxima exactitud, se usa una sonda de resistencia PT100, lo que permite compensar las diferencias de densidad obtenidas. Está el método de desplazamiento, donde se emplea un instrumento de desplazamiento o barra de torsión parecido al utilizado en la medición de nivel de líquidos. Este flotador está totalmente sumergido en el líquido y está equilibrado exteriormente para que el par de torsión desarrollado represente directamente la densidad del líquido. También está un refractómetro. En ellos hay un haz de luz de rayos paralelos por un sensor LED y luego es reflejada e invertida por un prisma. Atraviesa el líquido y es refractada y dividida en dos haces mediante un prisma de medida. Esto se traduce en la imagen óptica en electrónica a partir de un CCD y detecta dos picos de intensidad cuya separación está relacionada con el índice de refracción. Al mismo tiempo se mide la temperatura del líquido mediante una sonda también PT100, PT1000. Al existir una relación determinada entre el índice de refracción, la temperatura y la concentración, el transmisor puede calcular la concentración e inferencialmente la densidad. Está el método de radiación que se basa en la determinación del grado con que el líquido absorbe la radiación procedente de una fuente de rayos gamma. Esta radiación residual es medida con un contador de centelleo que suministra pulsos de tensión cuya frecuencia es inversamente proporcional a la densidad, y un tubo fotomultiplicador envía una señal proporcional al número de impulsos de luz, y un circuito electrónico genera una señal de 4 a 20 mA con un protocolo de comunicación HART o un Foundation Field Bus. Está el método de punto de ebullición, donde se mide la diferencia de temperaturas entre el punto de ebullición del líquido que esté concentrado y el punto de ebullición del agua, en las mismas condiciones de presión. Y esta diferencia de temperaturas es función de la densidad del líquido y se mide mediante sondas de resistencia inmersas, una en el líquido y otra en el agua, conectados a un instrumento diferencial de puente de Wheatstone graduado directamente en densidad o a un transmisor electrónico o digital. Está el medidor de ultrasonidos, que mide la velocidad del sonido dentro del fluido e inferencialmente calcula su densidad. La medida se realiza disponiendo el conjunto emisor-receptor de ultrasonidos inmerso dentro del líquido o exterior al tanque o a la tubería. Las variaciones de la velocidad del sonido son provocados por cambios en la densidad que varían el acoplamiento acústico entre los transductores y el fluido, pero además pueden ser factores perturbados
los cambios en la temperatura que debe ser compensada y las variaciones en la viscosidad y en la compresibilidad, por lo que la medida queda restringida a una familia de líquidos de similares características. Están los medidores inerciales, que se basan en aprovechar la variación de la masa inercial de una masa inmersa en el fluido al entrar la misma en vibración dentro de una cámara de volumen constante. Las variaciones de densidad de fluido contribuyen a una carga inercial de la masa, variando su masa efectiva. Y como la frecuencia natural de un elemento depende de su masa, se sigue midiendo la frecuencia natural o resonancia de la masa inmersa y se tendrá una medida correlacionada de la densidad del fluido. Está el medidor de Coriolis, que, descrito en la medida de caudal-masa, puede emplearse en la medida de la densidad y, en efecto, siendo las características de la vibración en el tubo. Bueno, a mí me tocó hablar acerca de los sensores indirectos y tenemos como ejemplo la medición de la densidad. La densidad también se puede detectar indirectamente mediante la medición de alguna propiedad relacionada con la densidad, no necesariamente ella. Por ejemplo, la detección de la elevación del punto de ebullición es uno de los métodos más comunes de medición de la temperatura indirecta. En este diseño, los elementos de resistencia se utilizan para comparar la temperatura de ebullición de la muestra de proceso con la temperatura de ebullición del agua a la misma presión. En este caso, la escala de la diferencia de temperatura de ebullición de la solución en particular puede calibrarse en términos de densidad. Este método de densidad también se utiliza para determinar el punto final en procesos de tipo de evaporación. Ahora bien, también pasaremos a lo que son los detectores de densidad de gas. Este se ocupa principalmente para la transferencia de custodia. Como sabemos, mientras se mida la densidad del líquido, la presión del proceso tiene poca influencia, y el efecto de la presión sobre la densidad del gas no se puede ignorar, debido a que los gases son materiales comprimibles. Es posible que el mismo detector no sea capaz de detectar tanto la gravedad específica o peso molecular, como la densidad a condiciones de operación. Yo les voy a hablar de la selección del sensor de densidad de gas. Para seleccionar nuestros medidores de densidad de gas y vapor, aquí aplicamos los conocimientos que debe tener un ingeniero para considerar este propósito de medición. Y bueno, si tenemos una medición de composición o concentración, entonces la información deseada es la gravedad específica o el peso molecular, que se puede obtener mediante la muestra en condiciones cercanas a los ambientes. Si el propósito de nuestra medición es la detección de densidad directa en condiciones de operación con el propósito de flujo másico, entonces determinamos la tasa. Esto quiere decir que tenemos que volar con otros instrumentos. La diferencia importante entre estos dos grupos es que en el caso de la determinación del caudal másico no es necesario para la presión, tampoco para la temperatura, la supercompresibilidad o mediciones de humedad. Sin embargo, cuando esta posición del gas es el propósito de nuestra instalación, entonces estas variables siempre se deben de tomar en consideración y también sus efectos compensados. Eso sería todo de mi parte. Una vez que tenemos ya el programa realizado, lo cargamos a nuestra tarjeta de Arduino Uno. Esto es ya partiendo de que tenemos la conexión bien y nuestro programa bien. Ahí lo está compilando para subirlo. Procedemos a ejecutarlo y checar el monitor. Ahí está inicializando el programa para que podamos tomar nuestras mediciones. Y ya vemos que está corriendo perfectamente. Nos está enseñando el sensor que está sensando 0 partículas por millón.
Procedemos con nuestra primera medición, que es de gas butano de un encendedor común y corriente. Lo voy a hacer con una mano. Aquí solo dejamos pasar el gas. Vemos como ya se activa el sensor y cómo cambian las partículas por millón que sensó. Una vez más. Ya prendió. Y aquí podemos ver cómo lo sensa. Este es nuestro ejemplo número 1. Como segundo ejemplo vamos a quemar esta servilleta y simplemente con el humo pues vamos a hacer la medición de partículas por millón. Ahí espero no. Bueno, aquí se ha tardado en prender el sensor, pero ya está sensando las partículas del humo. Hasta si lo oigo. Una diferencia notable. Como tercer ejemplo vamos a medir la salida de gases en el escape de un carro. Y aquí se puede ver mejor el escape de un carro y procedemos a hacer la medición. Ya préndelo. Allá vemos cómo prende el sensor. Y los cambios que hizo. Realizamos la medida del escape, pero ahora acelerando un poco. Y vemos cómo cambia las partículas sensadas. Y eso es todo. Bueno, en conclusión, como podemos observar en la práctica de densidad y con nuestro ejemplo práctico de medir el encendedor, el humo, la servilleta y los gases del escape de un automóvil, pues podemos observar en la tabla comparativa, la ilustración 9, justamente cómo es el cambio entre uno y otro. Podemos observar que, por ejemplo, el humo de la servilleta genera muy pocas partículas, máximo 20 partículas por millón, a comparación del escape del auto acelerando, que son 4 billones. Ajá, 4.294 partículas por millón. Entonces, la diferencia es brutal. E igual podemos observar de esta manera que es una forma de eh, medir la densidad de un gas en estos ejemplos. Y así podemos ver la diferencia entre uno y otro. Un humo que presenta pocas partículas, obviamente es menos denso que un gas que presenta 4.000 millones de partículas
en una determinada área. Entonces esto nos da una referencia significativa de cómo es la densidad en estos dos ejemplos. Y en conclusión fue un experimento bastante enriquecedor y hasta cierto punto divertido. Hemos aprendido a programar Arduino de nuevo y estamos satisfechos con los resultados. Gracias.